Esto no es una entrevista, no es una tertulia, es una conversación, es el conversatorio y vamos a charlar con el compañero y sin embargo amigo Pablo Requena. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, pues muy bien, muy bien. Encantado de echar un ratito contigo. Ya sabes tú que me encantan estos conversatorios. Me gusta casi más que pelearme contigo por Twitter, que también Que es también está entretenido. bien. Pero me gusta más este formato, la verdad. Oye, pues yo quería hablar contigo de un par de asuntos que están muy de actualidad, pero que van a colear durante bastantes días, ¿no? Uno de ellos, si te parece, podemos empezar por el terrible, ¿no? Por el crimen que se produjo hace unos días en Algeciras, en el que un sujeto, al grito de Dios es grande, mató a un sacristán, hirió a un sacerdote y parece ser que no hubo más víctimas, pues porque Dios no quiso, ¿no? Eh, pero a mí lo que me gustaría comentar contigo más que nada es dos aspectos. Por un lado, las reacciones políticas a ese tema, a ese suceso y por otro lado, si te parece, luego comentamos brevemente el tema de la ley de extranjería y a ver ahí dónde ha fallado. ¿A ti qué te parecen las reacciones que ha habido en los distintos partidos políticos? Bueno, yo ahora te comento las reacciones de los partidos políticos, pero antes que nada, Rafa, creo que es digno hacerse eco de lo que ha sido la reacción de la sociedad, que me ha parecido ejemplar. Es decir, la primera reacción de la gente en Algeciras, por ejemplo, que fue concentrarse en bueno, pues la plaza principal donde ocurrieron los hechos, y a mí las imágenes de verdad me impactaron positivamente. Es decir, allí había gente de toda etnia, raza y condición, había gente con pues bueno, pues con la cabeza tapada, con la cabeza descubierta y todos en paz y todos en una común condena de la barbarie que había sucedido, ¿no? Te digo esto porque eso es una muestra de algo que la mayoría de gente sabemos, y es que la inmensa mayoría y mira que tenemos personas que profesan el Islam en España, y la inmensa mayoría de ellos es gente pacífica y es gente que no está por de verdad, por estas cosas de matar en nombre de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues quería señalar eso, que la reacción de la sociedad, probablemente la sociedad casi siempre va por delante de los políticos, ¿no? Eso es lo que quiero decirte. Y luego, en cuanto a las reacciones políticas, pues por ejemplo, de Vox no me ha sorprendido las declaraciones de Abascal al respecto, porque bueno, porque va de suyo conforme a la ideología de Vox. Sí me ha sorprendido un poco más de Feijóo, quizá, la valoración que hacía, ¿no? Porque venía a señalar, tal y como yo lo he entendido, a lo mejor lo he entendido yo mal, pero yo escuchando a Feijóo entendía que ponía, digamos, la sombra de la sospecha sobre toda la religión del Islam, cosa que no me parece justa, sinceramente te lo digo. Luego me parece que rectificó esas declaraciones iniciales, intentó matizarlas y tal, pero las primeras declaraciones fueron las que fueron. Y luego por parte de los partidos que están en el poder, de PSOE, de Podemos, creo que tampoco aciertan al caer en el buenismo y al caer en... O sea, algo está fallando, obviamente, Rafa, porque la situación del asesino es la que es una persona que está ilegalmente en España y que tiene un proceso para ser devuelto a Marruecos desde hace, creo que desde el verano pasado. Entonces, creo que ahí falta una autocrítica. Algo hay que cambiar, Rafa. No Sí, sé qué cambio legal, qué cambio hay que hacer, pero algo hay que cambiar. No puede ser que una persona tenga un expediente de expulsión abierto durante meses y mientras se pueda pasear con una katana por la calle. Yo eso no lo veo normal. claro, claro, no. Es que fíjate, si empezamos por esto último que mencionas, que era lo de el expediente de expulsión, es muy sorprendente, porque uno de los problemas que hay cuando, por ejemplo, Vox dice, hay que echar a todos los ilegales. Sí, bueno, yo creo que nadie se opone a que se aplique la ley y aquellas personas que están ilegalmente en el Estado español sean expulsadas.
¿Cuál es el problema? El problema es cuando desconocen la nacionalidad de esas personas o no tienen ningún tratado o convenio para mandarla a ese país, porque a lo mejor esa persona te dice, yo soy de Nigeria, vale, y tú la llevas a Nigeria y te dicen, Nigeria, este tío no es de aquí. Entonces, ¿qué haces con esas personas? Ese es el gran problema de la ley. Pero este no es el caso. Este no es el Exactamente. caso. Este es un señor, un tipo, un sujeto, un personaje que es ciudadano marroquí y que está en otro país de modo ilegal. O sea, si es que es tan sencillo como cogerlo y llevarlo a la frontera con Marruecos y decir, este señor es de ustedes. Y punto final. Y punto, o Así es. sea, ahí no hay, porque además con Marruecos hay ese tipo de acuerdo. Lo de las devoluciones en caliente es que cuando en la frontera de Ceuta y Melilla, se coge a gente que acaba de cruzar, cuya nacionalidad se desconoce, Marruecos acepta que se los devuelva, aunque ellos tampoco consideren que son ciudadanos suyos, pero en virtud de ese acuerdo tú se los devuelves y allá Marruecos lo que hace con ellos, ¿no? Eso es la devolución en caliente. Recién cruza la frontera, se los devuelve y ellos lo aceptan, sean de donde sean. Pero también te aceptan en cualquier devolución un señor que sea marroquí, una persona que sea marroquí, con documentación marroquí y que esté en España y se le haya caducado el visado o lo que sea, se puede legalmente coger y mandarlo a su país y ese país está obligado a recogerlo. Esto no ha pasado. Es decir, aquí ha fallado algo. O sea, la ley está, no, la ley Sí, no ha fallado, lo que ha fallado es la sí, aplicación de la ley. Luego, respecto al otro tema que comentábamos, el de la valoración de los políticos, yo coincido en gran medida con lo que has dicho, entre otras razones, porque hablabas de la sociedad, pero es que, claro, la sociedad, el que convive hombro con hombro, bueno, y en Almería, pues lógicamente, pues te desenvuelve porque hay tiendas de magrebíes, hay todo tipo de comercio, hay teterías, hay cafeterías, hay comercio de lo más variado, trabajan normalmente en los invernaderos, pero también trabajan en la obra, te los encuentras limpiando parques. Quiero decir, son compañeros de tu hijo en el colegio, asisten a reuniones. Quiero decir que, entonces, ¿qué es lo último que nos interesa a todos? Pues incendiar. Claro, el que viene de vez en cuando no le importa incendiar. Ayer, como cuando fue a Basca la Melilla. ¿A él qué más le da incendiar Melilla? Si luego coge el avión y se va a Madrid, ¿qué más le da? Y luego solamente quería apuntar una cosa sobre los que hablan tanto de como Abascal, que lo confunde todo, o lo que tú has dicho de Feijó, pero que es también una idea muy extendida. Yo no sé si tú eres más joven y entonces a lo mejor no lo recuerdas, pero en su época cuando lo de ETA se decía mucho, incluso en las manifestaciones, no son vascos, son terroristas para diferenciar que se podría ser vasco, se podía ser sí. vasco españolista, podía ser vasco nacionalista, se podía ser vasco independentista, pero eso no conducía automáticamente a ser un terrorista, que eran los de ETA, ¿no? Yo creo que esto es lo mismo. Es decir, pues claro que hay gente que mata en nombre del Islam, sí. Nos acordamos también de los guerrilleros de Cristo Rey y las palizas que daban. Claro, podemos hablar de la pederastia. Es que todos los curas. No, no. Algunos. Sí. O sea, algunos. Sí, Hay hace gente más ruido mala. al final bueno, pues el que se... el hijo de puta, Rafa, porque tú hablabas de no son vascos, son terroristas. Yo recuerdo esos cánticos de la manifestación. Soy joven, pero lo recuerdo. Y recuerdo también que también había uno que era la versión sin filtrar, que era no son vascos, son hijos de puta, ¿no? En aquellas manifestaciones contra ETA. Bueno, sí, es que hay que ser un desalmado para tirar por eso, para matar en nombre de Alá, pero también hay que ser un desalmado para tratar de manchar o de extender la culpabilidad a a todo un colectivo, a toda una religión, a toda una raza, a todo un pueblo, un país. O sea, es que de verdad me parece que esto en el siglo XXI deberíamos de estar escarmentados ya de este tipo de cosas. Con el siglo XX que hemos tenido, de nacionalismo y de estupideces ideológicas,
creo que deberíamos de estar escarmentados ya, pero no escarmentamos. Somos el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? ¿No? Y además, fíjate, en otro detalle, vamos a ya empezar a cambiar de tema, pero hay otro detalle y es que esa confusión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Islam, claro, tenemos aquí la mentalidad eh, católica, ¿no? De hay un jefe de la Iglesia Católica, que es el Papa. Y él es el que manda, el que dice cuál es la doctrina positiva, lo negativo, tal. Eso no existe en el Islam. En el Islam, alguien pone una mezquita, unos vecinos se juntan, hacen una mezquita, hay un imán y lo que cuenta ese imán puede ser justo lo contrario de lo que cuenta el imán de la mezquita de enfrente. Es decir, no hay una cabeza visible, ¿no? Única, mejor dicho, del Islam. Entonces, claro, pues no sé, es que los musulmanes, no, si es que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? O sea, que es que tampoco. Y cuando se habla, también es un tema que a mí especialmente me atrae mucho, ¿no? Pero cuando se habla del terrorismo yihadista, yo personalmente no soy partidario de utilizar ese término, porque hay dos yihad en el Islam, dos. Una es la yihad grande y la yihad pequeña. La yihad grande, que es la más importante, la que en el Corán se pone como la más importante, es la que el propio musulmán tiene que hacer contra sí mismo, contra su propia desviación de lo que es el Islam, ¿no? Entonces, esa es la importante. Esa es la importante. Esa es lo que los católicos llamarían un poco sería pues el pepito de grillo ese que tienes que tener que te dice esto lo estás La haciendo conciencia, mal. la voz de la La conciencia. conciencia, sí. Esa El conciencia, examen de conciencia que se llama. ese examen de conciencia, sí, lo que hay que hacer es cuando uno va a comulgar y cuando va a confesarse, ¿no? Pues ese examen de conciencia, esa lucha contra el pecado, esa es la yihad grande, ¿no? La yihad importante, ¿no? Pero bueno, vamos ya, si te parece, a hablar del otro tema, que desde luego en Almería, pues es el tema. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? ¿Va a descarrilar otra vez? Yo creo, fíjate, es curioso, ¿no? Almería es el único sitio donde descarrila un tren que nunca ha llegado. Yo ya me lo tomo un poco a risa, Rafa, las cosas como son, porque tengo que admitir que a mí me sorprendió un poco cuando abrí la prensa, creo que fue ayer o antes de ayer, y me encontré con los titulares estos, ¿no? De que peligraban los plazos previstos e incluso la obra en sí, la segunda fase del soterramiento y tal. A ver, yo no entiendo, sinceramente te lo digo, qué ha pasado. O sea, entiendo que ha pasado en el sentido de que sí, de repente la Junta de Andalucía se descuelga diciendo que están dispuestos a poner 3 veces más de lo que tenían previsto poner de dinero, ¿no? Y por otro lado sale el gobierno de España diciendo que a dónde va, que eso no puede ser, que se está rompiendo el consenso y que a lo mejor hay que empezar desde cero, ¿no? A planificar el proyecto. Y digo que no entiendo, Rafa, porque vamos a ver, ¿de dónde sale el dinero de la Junta de Andalucía? ¿De dónde sale el dinero del Ayuntamiento de Almería? ¿Y de dónde sale el dinero del Gobierno de España? Si es que estamos hablando de dinero que al fin y al cabo sale de nuestros bolsillos. Si es que no lo va a pagar, ni la parte de la Junta de Andalucía la paga Juanma Moreno de su bolsillo, ni la del Gobierno de España la paga Pedro Sánchez, ni la del Ayuntamiento de Almería la paga María Vázquez. Si es que es dinero de los almerienses. Entonces, ¿qué más me da a mí como almeriense que la Junta de Andalucía ponga más y el Gobierno menos, o el Gobierno más y la Junta menos? Si es que el dinero es el mismo. Es dinero de los almerienses. Entonces, lo que nos interesa es que se haga de una puñetera vez, que no se dilate más, que no se retrase más, que estamos hasta los pantalones de retraso. Que es que es un cachondeo lo del soterramiento de Rafa. Y mira, yo voy a cumplir 40 años, si todo va bien, los cumpliré este verano. Y desde que tengo uso de razón, estoy escuchando hablar del soterramiento, la obra del soterramiento, y vamos a hacer el lago aquel que se presentó, luego no, que si va a haber al puerto, no va a haber al puerto, que si la estación, que si no la estación. Es decir, llevamos 40 años hablando de esto. Y ahora salimos con que es que no, es que como la Junta va a poner más dinero y el gobierno no quiere poner menos, vamos a paralizarlo todo otra vez. Por favor, si el dinero es el mismo. Sí, lo que ocurre es que, estando de acuerdo contigo en que a veces el prurito de decir quién se pone la medalla, quién pone más, quién pone menos, es verdad que cuando la Junta de Andalucía dijo en su momento, hace unas semanas, quizá un mes, ¿no?
vamos a triplicar nuestra aportación. Oh, ¡qué bien! Claro, que ahí es donde está el problema. El problema está en que tú formas parte de una sociedad, la sociedad Almería Alta Velocidad. Y claro, hay unos socios. Si tú pones más, ¿dónde pones más? Si tú pones más, ¿los otros ponen menos? ¿O qué es lo que pasa? Pero No, claro, ahí es donde pero son está. las gallinas, Rafa, son las gallinas que entran por las que salen, que es lo que No, quería no, decirte. Es porque decir, no, en este caso no, porque lo que ocurre es que la Junta de Andalucía lo que ha dicho, yo voy a hacerla, yo me comprometo, yo hago la estación y hago el parking. Me quedo con la propiedad del parking y de la estación. Y el parking lo podré sacar en el futuro a concesión. Vale, a mí me parece bien. Oye, si lo paga la Junta, que se lo quede en propiedad, da igual. Si el uso es para todos los ciudadanos, a mí, que sea de propiedad de uno o de otro, y más si es de la Junta, no me preocupa. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si la Junta hace eso y dedica a eso su dinero, significa, y creo que es lo que todavía no tenemos muy claro, yo por lo menos, si tú tienes más datos, te agradecería que me los dieras, ¿no? Eh, que la Junta va a poner menos dinero en lo que ya tenía comprometido en la sociedad Almería Alta Velocidad, o la Junta sigue con su aportación en Almería Alta Velocidad, con lo cual nada habría cambiado. La única diferencia sería que pondría más, efectivamente, en algo distinto. Porque si no, ahí donde está el problema. Y una cosa más, y es que decía lo del descarrilamiento, porque hombre, ya es lo que nos faltaba para que, sabiendo cómo sabemos que lo del 2026 está complicado, en la excusa perfecta para que en el 2026 no sea, y aquí todo el mundo tenga excusa. El gobierno central diga, es que la Junta, con los cambios que hizo, pues lo ha retrasado. Y la Junta de Andalucía diga, hombre, es que con lo que ha hecho el gobierno central, que no ha aceptado nuestra aportación, pues la culpa es de ellos. Es decir, y al final, sin tren. 2026, yo antes de esta polémica ya lo ponía en solfa. Yo creo que vamos, no, ya estamos en 2023 y en 3 años no da tiempo. Yo lo siento en el alma, pero no da tiempo. Eso lo saben los muertos y los vivos. Y luego ya te digo que me cuesta de entender a mí toda esta polémica, Rafa, porque es que no entiendo. Si ya hay un convenio, si ya hay un acuerdo a tres bandas, ayuntamiento, junta, gobierno, en Almería Alta Velocidad, si ya está todo acordado, ¿a santo de qué viene ahora? Es decir, o de descolgarse con, espérate, que yo voy a poner más. Yo no sé si aquí hay un interés electoral de fondo, porque bueno, ahora vienen elecciones y es una manera de que el PP en este caso, que gobierna la Junta de Andalucía, diga, mira cómo estoy yo apoyando a Almería, ¿no? No lo sé, ¿eh? No lo sé si van por ahí los tiros o van por otro lado, porque tú, fíjate, hablas del parking, de si se lo queda en propiedad la Junta, no se lo queda, tal. Así que, insisto, creo que esos son aspectos secundarios. O sea, el almeriense que quiere. El almeriense quiere que esté hecha su estación, que esté el soterramiento hecho, que esté el parking hecho, y de quién sea el tren, de quién sea el parking o de quién sea, o sea, le da igual. Lo que quiere es que funcione, que esté abierto, que esté en uso, que esté operativo y que no estemos mareando la perdiz. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Entonces, bueno, pues que es una polémica que no termino de entender. Es que no lo termino de Y, entender. y, Máxime y, cuando insisto, es que esto ya estaba acordado. claro, Es que y esto otra, ya había un otra cosa que quería consenso y mira que había preguntarte. costado alcanzar ese consenso, ¿eh, Rafa? Sí, sí. Pero quería preguntarte, ¿cómo has visto la reacción del equipo de gobierno del PP? Porque a mí me da la impresión de que les ha sorprendido, porque la portavoz del equipo de gobierno, Ana Martínez Lavella, cuando respondía a preguntas sobre esto, no se alineaba ni con unos ni con otros. Es decir, no se alineaba, por ejemplo, con la Junta de Andalucía y decía, no, lo están haciendo muy bien, es el gobierno socialista el que quiere bloquear, no sé qué. No, no. Y tampoco decía lo contrario, ¿no? Se ha quedado como en un segundo plano diciendo, no, que se sienten la Junta y el Estado y negocien, y hablen, y acuerden, pero que esto siga adelante. A mí me da la impresión de que le ha pillado un poco a contrapié. Sí, sí, es una impresión que comparto. Claro, yo es que entiendo también, eh, el ayuntamiento creo que es la única administración que ya ha puesto sobre la mesa la parte que le corresponde.
Corrígeme si me equivoco. Ujú. Entonces, y creo que es la administración más interesada de las tres en que esto se agilice. Y Ya. luego también creo, he escuchado a Ana Martínez Lavella hablar de, bueno, que se liciten las obras independientes y que ya acordaremos cómo se financian, ¿no? Pero que se vayan licitando. Yo esto no termino de verlo, es decir, a ver, yo por ejemplo voy a hacer una obra en mi casa, ya sé que no es comparable, pero bueno, vamos a compararlo. Y antes de meterme en el embrollo de reformar la casa, tengo que tener meridianamente claro cómo la voy a pagar. O sea, no me meto en una obra Fíjate, de, yo qué sé, te añado una cosa, te añado una cosa. No es que tú tengas claro cómo la vas a pagar, sino quien va a cobrar que tenga claro bueno, quién, claro, cómo y esa de es la qué segunda manera. parte. Que ese Claro. precisamente es este caso, porque, bueno, sí, licitamos, bien, pero te dirán las empresas, bueno, y esto quién lo paga? Bueno, y es que aparte tenemos una experiencia chunga en esta provincia, Rafa, con licitaciones, incluso adjudicaciones que luego se han producido con bajas temerarias y que luego las empresas salen corriendo a mitad de obra. Esto lo hemos visto en el paseo marítimo, en la prolongación del paseo marítimo, lo hemos visto en el soterramiento, en el Puche, del paso a nivel del Puche, oye, que tenemos experiencia aquí en ver cómo se empantanan las obras precisamente por querer agilizar los plazos administrativos, con venga, vamos a licitar, vamos a adjudicar, que empiecen y luego ya, claro, empiezan y a los 2 meses cogen las máquinas y se van. Entonces, ojo, sí, tú imagínate, porque la obra del soterramiento no es la obra de mi casa, es que la obra del soterramiento va a abrir en Canal la ciudad de Almería. Tú imagínate que abrimos en Canal la ciudad de Almería y a los 2 meses se van y nos dejan la ciudad abierta con la zanja en mitad de... O sea, cuidado con estas ocurrencias, ¿no? Yo empezaría la obra teniéndolo todo meridianamente claro, quién va a pagar, cómo se va a pagar, cuándo se va a pagar, y que no haya la mínima excusa para que la empresa de turno diga, mira, yo me voy. No le demos pie a eso, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Pablo, por echar este ratito con nosotros. Y bueno, espero que pronto podamos volver a hablar, porque a mí también me encanta charlar contigo y bueno, hablar de temas de actualidad, tanto de Almería como de fuera de la provincia. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Rafa, y eso, que la próxima vez que hagamos un conversatorio, que no me llegue el pelo hasta donde la espalda pierde su noble nombre. Muy bien.